Hola a todos. Pues bueno, ya por fin ya pasadas estas fiestas que hemos acabado de terminar, como son las Navidades y en fin, todas estas fiestas, precisamente quería esperar que acabaran para hablar de este tema ya un poco más calmadamente, ya bajados los ánimos, las emociones que generan, ¿no? Todas estas festividades. Y quería tratarlo desde un aspecto un poco distinto. No voy a tocar el asunto de el origen, ¿m? Eh, debido a que, bueno, esto entiendo, como he dicho antes, que algunas personas hiere sus sensibilidades, porque hay personas que se sienten atacadas, hay personas bueno, dicen que no van a permitir que les quiten sus fiestas, que les roben sus festividades y en fin, este tipo de comentarios que he escuchado, que he visto, ¿no? Entonces, el origen de la Navidad creo que es algo que ya está bastante claro, la mayoría y cada vez más hay gente que ya lo sabe, pero bueno, entiendo que también cada uno mantiene la posición que quiera mantener, ¿no? Así como yo la he mantenido también durante muchos años. Por eso también quiero decir que no es mi objetivo aquí ni atacar, ni juzgar, mucho menos criticar a nadie, puesto que yo mismo también me he mantenido firme en la posición que la mayoría o que mucha gente tiene. En fin, dicho esto, eh, lo que quiero tratar es acerca de el fundamento, ¿no? En qué está fundamentada eh, estas festividades, ¿no? Esta festividad de Navidad. Eh, Vemos que hay un montón de actividades, ¿no? Inclusive desde antes de que comience el día 25 ya vemos que hay luces, vemos que hay compras nerviosas, vemos que hay muchísimo afán, muchísimo estrés, ¿eh? Que si la compra, que si las comidas, las cenas de empresa, las cenas familiares, los regalos, en fin, ¿no? Todo esto previo antes de la fecha del día 25, ¿no? Luces por las calles, decoran las ciudades, en fin, ¿no? Todo esto que a la vista, pues realmente todo esto tengo que, tengo que decir que es muy bonito, es muy agradable, ¿no? A la vista, y la música, en fin, todas estas cosas que, como he dicho, generan una cantidad de emociones, ¿no? Dentro de nosotros, los seres humanos, y esto es totalmente normal, ¿no? El tema a tratar es si todo esto que se construye encima de esta fiesta, en qué está fundamentado, cuál es su fundamento principal, ¿no? Y obviamente la respuesta es clara, ¿no? El fundamento es el nacimiento de Jesús, ¿eh? O sea, todo esto se fundamenta en que la Navidad se celebra el 25 de diciembre porque tradicionalmente pues se ha dicho o se ha creído que es la fecha del nacimiento de Jesús, aunque también entiendo y lo sé porque hay mucha gente, estoy hablando de los creyentes, ¿no? De los que estudian la palabra, ¿no? Yo sé que la mayoría o muchos de ellos ya entienden o la mayoría ya saben que eso no fue así, de que no, Jesús no nació en 25, ni nació en 25, ni siquiera nació en el mes de diciembre. Esto mucha gente lo sabe, de hecho yo mismo hace muchos años que lo sé. El tema es que como estas emociones están tan arraigadas entre nosotros en nuestras vidas desde que somos pequeños, desde que somos niños, con los regalos y con todo lo que la familia y todo lo que esto genera, claro, entonces cuando llegamos al conocimiento de la verdad, aún entendiendo de que esto que se celebra en una fecha totalmente distinta a la que realmente fue, pues nosotros decimos, bueno, no importa si nació el 25, no importa si nació en diciembre, en febrero, en abril, en fin, no importa nada, lo importante es que Jesús nació. Y ese es el argumento más usado. Yo mismo también, por eso vuelvo a decirlo otra vez, no estoy juzgando a nadie, porque yo también me mantuve
en esa posición, ¿no? Entonces, no importa, lo importante es que Jesús nació. Bueno, no importa o sí importa, y es lo que vamos a ver, si importa o no importa, porque, claro, la mayoría decimos esto porque, bueno, porque nos basamos en nuestros propios argumentos, nuestros propios deseos. Dice, bueno, lo importante es que nació Jesús y si eso es lo importante, pues y para mí está bien, pues tiene que estar bien. O sea, y si para mí está bien, para Dios también estará bien. Porque, en fin, total, al fin, lo que estamos celebrando es su nacimiento, ¿no? Su venida a la tierra, ¿no? Entonces, claro, aquí utilizamos nuestros propios argumentos, nuestros propios deseos, los ponemos allí y ahora la pregunta que yo hago es la siguiente, ¿no? ¿Desde cuándo nosotros, los hijos de Dios, los nacidos de nuevo, nos guiamos según nuestro propio parecer? Lo que a nosotros nos parece bien, o lo que nos gusta o lo que no nos gusta. ¿Desde cuándo ha sido así? ¿O es que siempre ha sido así en muchas, no solamente en este tema, sino en muchos otros, y no lo admitimos, no lo estamos admitiendo? ¿Desde cuándo nosotros nos basamos en lo que nosotros pensamos, en lo que nosotros creemos, lo que nos parece, en nuestro propio parecer, ¿sí? ¿O nos tendríamos que basar en lo que está escrito, lo que dice nuestro manual, por decirlo de esta manera, lo que nos dice la palabra de Dios? ¿Sí? Bueno, aparentemente aquí, por lo que veo, aquí en cuanto a esta festividad en concreto, aunque hay otras cosas más que podríamos hablar, pero parece que prevalece nuestro propio parecer, independientemente de que la palabra diga una cosa o diga la otra. Porque vemos que en la Escritura hay muchos mandamientos, no solamente me refiero a los mandamientos de Moisés o a los 10 mandamientos de Éxodo capítulo 20, no, me estoy refiriendo que la Biblia, de hecho, inclusive tiene ordenanzas de diferentes fiestas, festividades ordenadas, instituidas por el Dios de Israel, el Dios al que servimos. Sin embargo, nosotros, sus hijos, los nacidos de nuevo, pues en este caso los cristianos, pues sabiendo que sí que hay unas fiestas que son instituidas por Dios, pues piensan que este tipo de fiestas los alejan de Dios, porque siempre cuando piensan en las fiestas, en todas estas fiestas que se celebran en Israel, nosotros las rechazamos o las hemos rechazado siempre porque pensamos o hemos creído de que estas cosas nos llevan al judaísmo, nos llevan a despreciar la gracia y en fin, nos arrastran a todo el tema esto de la ley, que está todo esto muy, muy distorsionado, todo este asunto, y bueno, pensando que esto nos van a convertir en judíos. Sin embargo, las fiestas, en este caso esta fiesta, que no hay ningún mandamiento de celebrarla, y mucho menos fue una fiesta instituida por Dios, en ninguna parte de la Escritura lo encontramos que fue una fiesta instituida. Esta sí que la abrazamos y nos aferramos y no permitimos que nos las quiten, y no importa si la estamos haciendo bien, o sea, si la estamos fundamentando en la verdad o en una mentira, lo importante es celebrarla y que nadie nos las quite. ¿Sí? Voy a hacer un paréntesis y decir, por lo dicho que he dicho anterior, con las fiestas instituidas al pueblo de Israel, que tenemos la tendencia a pensar de que estas cosas nos convierten al judaísmo, nos convierten en judíos, decir que estas fiestas no son fiestas judías, son las fiestas de Dios, las fiestas del Señor, instituidas por el Dios de Israel y para el pueblo de Israel, para el pueblo hebreo en general. Cuando digo el pueblo hebreo, me estoy refiriendo a las 12 tribus de Israel. Este es un tema que ya he tratado antes, porque siempre cuando hablamos de Israel, siempre parece que nos limitamos mental, física y espiritualmente a únicamente la tribu de Judá, a la casa de Judá, al reino de Judá, que son 2 tribus. ¿Sí? Pero recordemos que estas fiestas fueron instituidas inclusive antes de que el reino de Israel se dividiera en 2. Quiero decir que estas fiestas fueron dirigidas a toda la nación de Israel, a las 12 tribus, no a Judá, por lo cual estas fiestas no son fiestas judías, son fiestas de Dios, instituidas por el Dios de Israel para el pueblo de Israel, todo el pueblo de Israel. Son fiestas hebreas,
fiestas israelitas, no son fiestas judías. Aclarando ese punto, pues vuelvo a decir, estas fiestas que sí que fueron instituidas claramente y hay ordenanzas, sí que encontramos claras ordenanzas en este caso para el pueblo de Israel, de celebrarlas. Obviamente no estoy entrando ahora en el tema de que si debemos celebrar estas fiestas o no, porque eso es un tema aparte. Simplemente estoy poniendo esto como un ejemplo. No me estoy refiriendo ahora de que ahora nosotros tenemos que hacer todas esas celebraciones, porque o la mayoría, por no decir todas estas celebraciones, tienen un motivo, tienen un propósito, que la mayoría ya se cumplieron, alguna queda por cumplirse, pero la mayoría ya se han cumplido. Simplemente estoy poniendo a modo de ejemplo que las ordenanzas que Dios ha establecido, nosotros las hemos rechazado. Sin embargo, otras ordenanzas que Dios no ha establecido, no encontramos mandamientos sobre ellas, esas sí que nos aferramos a ellas, ¿no? Entonces, esto es muy contradictorio, ¿no? Que estas fiestas de Dios instituidas por Él nos alejan de Él. Sin embargo, las que Él no ha ordenado nos acercan a Él, como la Navidad, y vemos luego la Semana Santa, y algunas veces inclusive hasta el propio Carnaval, y pare de contar, ¿no? De otras cosas con los huevos de la Pascua y todas estas cosas que sabemos efectivamente, y la mayoría sí que lo saben, que son fiestas paganas, pero de hecho, pues la mayoría pues se siguen aferrando a sus propias convicciones y a sus propios deseos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que somos tan ligeros para aferrarnos, obedecer cosas que Dios no ha mandado? Y sin embargo, pues lo que Dios sí ha mandado, somos tardos para cumplirlos, y en algunas cosas ni siquiera tardos, es que no llegamos nunca. Hay mandamientos en la Escritura, por ejemplo, voy a hablar del Nuevo Testamento y no voy a poner muchos ejemplos porque la mayoría ya lo saben. Hay ordenanzas en el Nuevo Testamento que es así que no las tomamos tan en serio y no nos aferramos tantos a ellas como a esta festividad de Navidad, por ejemplo. Podría hablar del mandamiento de no unirnos en yugo desigual con las tinieblas. Esto es un mandamiento muy claro y muy específico que está allí. Y muchos de los hijos de Dios nos hemos saltado este mandamiento. Y la mayoría piensan que simplemente unirse en matrimonio, unirse en noviazgo, que también es la base principal, pero sobre eso hay más, no solamente es en el mandamiento, puede ser esto en los negocios, en muchas otras cosas, en atarnos con los incrédulos, con las tinieblas. Sin embargo, pues esto cuando nos conviene, nos saltamos y ahí no nos aferramos al mandamiento de no hacerlo. Otro mandamiento que es el que creo que es el más genérico que incumplimos, lo digo en plural y es el mandamiento de que no amemos al mundo ni las cosas que están en él. No amemos al mundo y las cosas que están en él. De hecho, es más categórico cuando nos dice que si amamos al mundo, nos constituimos enemigos de Dios. Así de claro, así de rotundo. Sin embargo, la mayoría, si hiciéramos una encuesta y preguntáramos cuántos de los nacidos hijos de Dios aman al mundo, la mayoría van a decir no amamos al mundo. Nosotros no amamos al mundo, amamos a Dios y las cosas de Dios. Sí, pero esa misma encuesta, si elaboráramos una lista de todas las cosas que hacemos durante el día, durante la semana, y si hiciéramos un resumen anual detallado, pero bien detallado, de todas las cosas que hacemos, cuántas cosas han sido dedicadas a Dios, o no solamente dedicadas, cuántas cosas provienen de Dios y cuántas cosas provienen del mundo. Si hiciéramos esto y sacáramos un porcentaje, ¿a dónde se inclinaría la balanza? Y aquí, por ejemplo, ya sé que a lo mejor decir estas cosas te llevan a las personas a pensar de forma, radical, que es un radicalista, que es un exagerado, en fin, todas estas cosas, ¿no? Un fanático, un religioso y todas estas cosas, pero el simplemente hecho el simple ejemplo de la música, por ejemplo, que es algo que, escuchar música secular, eso no
Eso es total. Yo puedo elegir un poco la música que más o menos no habla tan... Ajá, pero esa música secular, ¿a quién está dedicada? ¿Quién la compone? Está dedicada al creador del universo. Las películas, ¿m? Las películas. Que la mayor, Netflix, casi no, todos sabemos que esta plataforma, no es porque estoy ahora haciendo propaganda en contra o a favor de nada ni de nadie, simplemente estoy poniendo ejemplos. Esta plataforma Netflix, que es una plataforma totalmente abierta y declarada anticristiana, antivalores cristiana, que destruye los valores morales. Hay una inmensa mayoría de hijos de Dios, nacidos de nuevo, que financian con sus cuotas mensuales, financian a estas empresas para que produzcan contenidos destructivos y destructivos en los valores morales, destruyendo la familia, los niños, la educación, pervirtiendo la moral, pervirtiendo los valores cristianos. Sin embargo, pues decimos, no, eso no, yo sé, a mí esto no me afecta, a mí yo puedo controlar, a mí yo sé lo que yo puedo filtrar, en fin. ¿Desde cuándo un veneno lo podemos filtrar? ¿Desde cuándo un veneno nosotros lo podemos filtrar? Y decir, bueno, le voy a sacar la parte nociva y somos tan avanzados así nosotros, somos tan... pues no. En fin, volviendo al punto de la base, es que si sabemos perfectamente, la mayoría, quizás habrá algunos pocos que no lo sepan, quizás, pero la mayoría sabemos que Jesús no nació el 25 de diciembre, ni siquiera nació un mes de diciembre, pero aún así nosotros celebramos, podríamos decir claramente que el fundamento, el pilar principal de esta celebración está basada en una mentira, ¿sí? Y sabemos, y no hace falta ser un erudito para entender de que Dios no puede aprobar nada, no solamente en este tema, nada que esté fundamentado en una mentira o que esté contaminado con una mentira. Entonces, eso para empezar. Y todo lo que se construye encima de ello, o sea, sobre ese 25, sobre esa supuesta fecha de nacimiento, que por cierto, tengo que decir, fiesta de nacimiento o celebración de un nacimiento, tengo que decir que en las escrituras no encontramos a ningún hebreo, a ningún israelita, a ningún apóstol, a ningún profeta celebrando un nacimiento, ni de ellos propios ni de sus hijos. Por lo cual, celebraciones de nacimientos no es una cultura que venga, no es una cultura hebrea, no es una cultura israelita, no hay una ordenanza, no hay un mandamiento para tal celebración. Por lo cual nosotros estamos celebrando o damos festejo a algo que ni siquiera la Biblia contempla, como es una celebración de un nacimiento. Si es verdad que sabemos que Jesús vino a la tierra, sabemos que Jesús se encarnó, el verbo se hizo carne, todo esto lo sabemos. Es verdad que los ángeles cantaron y las trompetas y todo, en fin, sabemos todo lo que aconteció, pero eso no fue una celebración así como tal. Todos estos acontecimientos cuando nació el Mesías. No fue una celebración como una fecha de nacimiento, fue una proclamación, fue un anuncio hacia la humanidad, de que la profecía, de que la promesa de Génesis 3:15 se había cumplido o se estaba cumpliendo en ese momento. ¿Sí? Era una proclamación, no era una celebración como una fecha de nacimiento, como un cumpleaños o fin, todas estas cosas. Pues sí, entonces, ya para no hacer esto muy largo, solamente quiero leer un pasaje acerca de las Escrituras, porque bueno, como he dicho, sobre esta celebración, es que está fundamentada, su pilar fundamental es el nacimiento. Pues si esto es un pilar falso, si es una columna falsa, si lo quitáramos, todo lo que está construido encima de ello, como consecuencia, se vendría abajo. El árbol de la Navidad,
las luces, la música, Reyes Magos, toda una serie casi de rituales, prácticamente de rituales, porque es que eliminarlos pareciera que fuera a ser un apocalipsis si estas cosas se eliminaran. Pareciera que, de hecho, entre los propios paganos, entre los propios incrédulos, es algo que casi que adoran el tema de la Navidad, la Navidad es un tema casi de adoración, inclusive entre los incrédulos, entre los paganos. Es un tema casi de adoración. Las luces, la música, el árbol, los regalos, los reyes, todas estas, las cabalgatas, ¿no? Que por cierto han visto que muchas de estas cabalgatas, al menos aquí en España y creo que quizás en otros países, muchas veces han traído desgracias con ellas en esos recorridos. Muchos saben de lo que estoy hablando, de las desgracias que ha traído mortales, inclusive muchas veces a niños. Es como que estas deidades a las que se les dedica esta festividad, como que cobran, se cobran su ofrenda, con todas estas cosas, por no hablar de lo que es algo bastante más grave, el espíritu de la Navidad. Un espíritu que, por cierto, no se habla precisamente del espíritu de Dios. Yo he escuchado muchos evangelistas, muchos inclusive pastores, y gente bastante estudiada y preparada, decir que bueno, que la Navidad, aunque no haya sido la fecha correcta, aunque no sepamos la fecha exacta, pero que es una buena oportunidad, lo usan esto como un argumento muy sólido para decir que bueno, aunque no sea la fecha correcta, simplemente es una buena oportunidad porque la gente está sensible, la gente está así. Pero déjenme decirles que sí, ciertamente la gente está sensible, pero no sensible al Espíritu de Dios. Déjenme decirles, no están sensibles al Espíritu de Dios. La gente no quiere escuchar hablar de Dios. No quieren. Están sensibles, sí, pero a otro espíritu que se conoce como espíritu de la Navidad. Un espíritu que, por cierto, sus frutos no son precisamente los frutos del Espíritu de Dios. Podríamos hablar, por ejemplo, de los frutos de este espíritu de la Navidad. Voy a nombrar algunos. La melancolía, tristeza, depresión, ansiedad, espíritu de derroche de dinero. Cuánto dinero se derrocha innecesariamente, porque hay que cumplirlo y si no lo haces, pues te sientes mal o te hacen sentir mal si tú no gastas según qué cantidad de dinero para las comidas, para preparar los regalos, en fin, tienes que desplazarte para visitar familiares. Glotonería, el espíritu de la glotonería. Comer hasta no poder más, hasta hincharnos de que casi la comida nos sale por los oídos. La vanidad. Luego vemos las redes sociales allí cargadas de fotografías, ¿no? Estoy hablando de los hijos de Dios, ojo, no me estoy refiriendo, no me estoy hablando de los inconversos, no me estoy hablando de los incrédulos, yo me estoy dirigiendo a los nacidos de nuevo, a los hijos de Dios, estoy hablando con ellos, porque los que no tienen el Espíritu de Dios, o los que no lo tienen porque por supuesto no quieren tenerlo, pues no hay nada que hacer allí. Yo me estoy dirigiendo al pueblo de Dios, el pueblo santo de Dios, ¿sí? El espíritu de la vanidad, ¿no? Vemos, como he dicho, esas redes sociales allí llenas de quién puso la mesa más hermosa, quién puso la casa más bonita, quién se puso el mejor traje, la mejor ropa, vanidad, cuando sabemos que hay tantas, ya sé que hablar de esto no gusta mucho, ¿no? Hay tantas personas que quizás no tienen ni siquiera para ponerse unos zapatos en condiciones, porque no tienen poder adquisitivo y sin embargo otros alardean de sus compras, de sus comidas, en fin. Espíritu de la vanagloria, de vanagloriarse, ¿no? De todas estas cosas, ¿no? En fin, envidia, otros que sienten envidia porque unos tuvieron una mesa sencilla, otros no pudieron comer mariscos, otros no pudieron comprar, se tuvieron que conformar a lo mejor con un arroz, con una pasta, o quién sabe, mientras que otros tenían la mesa. Entonces envidian unos a otros, hipocresía, desearle feliz Navidad a otra persona que quizás todo el año casi no la has tenido en cuenta, pero ese día toca decir feliz Navidad, en fin, todas estas cosas, ¿no?
lascivia, ¿no? La música, en fin, todo esto es lo que produce, ¿no? Disolución, ¿no? En cuanto, no sé, ¿no? Borrachera, ¿eh? Algunos se pasan de tragos esas fechas, algunos, ¿eh? Suicidios, ¿eh? Lo que todas estas cosas conllevan, inclusive la cantidad de suicidios que se generan en esta fecha, en esta fiesta, aunque en este caso de los suicidios tengo que ser claro y decir que en el caso de los hijos de Dios no creo que sea una cifra elevada. No sabría decir, no me atrevería a decir que hay ni siquiera decir que hay una cifra. Sin embargo, sabemos que en este caso sí que dentro de entre el mundo de los incrédulos, de los que no tienen el Espíritu de Dios, efectivamente hay una tasa altísima de suicidios en estas fechas por todo lo que esto produce, ¿no? En fin, y sin embargo, pues lo dicho, todavía hay gente que con tal de no soltar dicha tradición, entonces buscan argumentos, de hecho inclusive hasta escudriñan la Biblia buscando argumentos para apoyar en que efectivamente es bueno celebrar, que es un buen momento. Bueno, un buen momento son todos los días para anunciar a Jesús, el nacimiento de Jesús. No es el 25 de diciembre precisamente, no es el mes de diciembre, aunque también puede serlo. Yo no estoy diciendo que no se pueda anunciar, por supuesto. El 25 de diciembre, el mes de diciembre, es un día tan bueno como lo es enero, como lo es octubre, como lo es mayo. Porque si a eso vamos, si a ese ejemplo que he escuchado mucho, ese argumento, es que es un buen momento porque la gente es sensible. Entonces, bueno, como es un buen momento, entonces pues también vamos a utilizar Halloween, ¿no? Como un buen momento también, porque la gente es una festividad en que la gente también está con las emociones también súper altas con el tema de Halloween. Entonces vamos a disfrazarnos de zombies, de vampiros, de demonios, de todas estas cosas que la gente hace. Vamos a salir a las calles y y vamos a evangelizar a la gente, porque decir, bueno, es una buena oportunidad porque la gente está animada, la gente está en la calle, la gente está abierta. Están abiertas a todo menos al Espíritu de Dios, menos a oír la palabra de Dios. Están abiertos a todas estas cosas. Entonces, este argumento de que es una buena ocasión como lo es cualquier otro día. Cualquier otro día. Sin embargo, vemos allí, entonces, a veces juzgamos a otros creyentes de otras tendencias, ¿no? Por ejemplo, a los católicos, ¿no? Con sus imágenes, aunque la Biblia específicamente habla acerca de la prohibición de tener imágenes, en fin, ¿no? De inclinarte delante de ellas. Entonces nosotros sí que somos ligeros y rápidos para juzgarlos a ellos, diciendo que son unos idólatras y todas estas cosas, ¿eh? Pero sin embargo, si tú le preguntas a cualquier católico, inclusive, pero bueno, no tanto cualquiera, pero los que sí que estudian un poquito la escritura, la mayoría ellos te van a mostrar argumentos bíblicos, te lo van a mostrar para decir que lo que ellos están haciendo está correcto. Y que ellos no hacen no se inclinan, ellos no están adorando, simplemente lo están utilizando como un medio, pero que ellos no están haciendo ninguna adoración pagana ni ninguna idolatría. Ellos buscan argumentos y nosotros hacemos lo mismo. Buscamos en la escritura para ver en qué podemos argumentar nosotros para decir que, bueno, aunque sea una fiesta pagana, pero bueno, nosotros lo hacemos con un motivo diferente, nosotros tenemos una motivación distinta, nosotros no estamos haciéndolo ¿no? De hecho, no lo hacemos, ¿no? En fin. Bueno, quiero leer este pasaje de Jeremías, porque hay mucha gente que dice, bueno, es que la escritura no nos habla nada acerca de la Navidad. La escritura no nos habla acerca nada de la Navidad. Bueno, acerca de estas festividades y todas estas cosas. Bueno, vamos. Yo voy a leer un pasaje que ya lo he publicado en algunas ocasiones anteriores, y es Jeremías capítulo 10, ¿sí? Mira lo que dice Jeremías capítulo 10. Dice, oíd palabra de Jehová, oíd palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros. Dice, oh casa de Israel. Esta palabra es muy importante. ¿A quién está dirigiendo Dios estas palabras? ¿A quién está dirigiendo? Y ahora voy a ir a ese punto.
Dice así, ¿no? Vuelvo a repetir. Oíd palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros. Está señalando a alguien específico, a un grupo específico. No es una palabra genérica para todo el mundo, para todo el que la lea, para todo el que la escuche. No. Está siendo dirigida a alguien, a un grupo específico. Y aquí está aclarando quién es ese grupo. Dice, oh casa de Israel. ¿Sí? Así ha dicho Jehová. No aprendáis el camino de las naciones. No, hay un no, es un mandamiento. No, ¿sí? Categórico, no es opcional. No es opcional, es categórico. No aprendáis el camino, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. ¿Sí? Porque las costumbres de los pueblos, sus tradiciones, sus culturas, sus celebraciones, son vanidad. Dice, y aquí viene la parte que la voy a leer y a ver si a algunos les suena de algo esto que dice la palabra aquí. Dice, porque el leño del bosque cortaron. El leño del bosque está hablando de un árbol que cortaron. ¿Sí? Obra de manos de artífice con boril, bueno, ¿sí? Con plata y oro lo adornan. A ver si a alguien le suena qué árbol se adorna en este. Ahora voy a hablar un poquito de ese detalle, ¿no? Con clavos y lo adornan, dice, y martillo lo afirman para que no se mueva. Lo afirman con un martillo, ese leño, ese árbol que han cortado, y dice que lo afirman sobre el suelo para que ese árbol no se caiga o no se mueva. ¿Sí? Dice, derechos están como palmeras y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. Dice, no tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni pueden hacer bien. Dice, ni para hacer bien tienen poder. Entonces, yo creo que está bastante claro de lo que está hablando aquí. Está bastante claro o no, en función de que, claro, nosotros hoy vemos todo lo que he dicho que se construye encima de esta festividad de la Navidad. Vemos todo lo que se construye, pero parece que muchas cosas no son iguales como se hacían antes. Por supuesto que no. Es que las cosas han cambiado, las han modernizado, manteniendo la misma esencia, simplemente que las han modernizado. Aquí dice que estos árboles que cortaban, este leño que representa un árbol, lo adornaban con oro y con plata. Nosotros hoy en día no adornamos estas cosas con oro y con plata, pero sí sabemos que les ponen unos adornos que imitan esos colores, ¿no? El color del oro y el de la plata y otras cosas más que lo adornan. Sabemos que ese árbol se apoya sobre una base, una estructura. Hoy en día tenemos estructuras fabricadas, soportes donde esos árboles se colocan, que los puedes comprar, cosas que antes no existían. En fin, se ha modernizado todo, entonces parece que cuando leemos esto no tiene nada que ver con eso. Lo que pasa es que estamos hablando de los tiempos, cómo se celebra, cómo se hacía, de dónde proviene, cómo lo hacían en la forma original. Obviamente que en nuestros tiempos modernos se hace de forma distinta, entonces pareciera que se aleja del original, pero no, la esencia sigue siendo la misma. Esta gente, pero fíjate lo que aquí, lo más importante de todo esto, es que Dios está hablando esto, no lo está hablando a los inconversos. Dios no le está diciendo estas palabras a los incrédulos, a los paganos, se lo está diciendo a la casa de Israel, al pueblo de Israel. Cuando digo el pueblo de Israel, y en este caso la casa de Israel, y aquí es donde nace el problema grande que tenemos nosotros, es que nos han enseñado, o nosotros hemos aprendido, de que somos un pueblo distinto a la nación de Israel. Somos un pueblo injertado, somos un pueblo que Dios escogió para darle celos a Israel, y todas estas cosas que están escritas, pero que la hemos interpretado de una manera totalmente distinta a lo que Dios estaba diciendo, ¿sí? Entonces, al creernos que somos un pueblo distinto a la nación de Israel, entonces nosotros vamos a Jeremías 10 y leemos este pasaje, nosotros no nos sentimos identificados ni siquiera aludidos con este mensaje. Esto no es para nosotros, pensamos así. Esto no tiene nada que ver con nosotros. Esto era para ese pueblo de Israel, esa nación pagana, esa nación que se inclinó hacia la idolatría, y bueno, y Dios aquí los está reprendiendo a ellos, pero nosotros no, porque nosotros somos ahora el pueblo que ha reemplazado, o el pueblo que ha
ha sustituido a esa nación por ser rebelde. Pues ese es el error que hemos cometido. Eso está hablando directamente a nosotros. Nos está hablando directamente a nosotros. Nosotros somos ese mismo pueblo. Esto ya lo he hablado, no voy a ampliar sobre ese tema, pero esto ya lo he hablado. Nosotros somos ese mismo pueblo. Y por esa razón, de hecho, una prueba radical de que somos ese mismo pueblo, es que de hecho nos mantenemos haciendo lo mismo. Seguimos haciendo lo mismo que hacían hace 3.000 años, 4.000 años, nuestros antepasados. Seguimos haciendo lo mismo. Ahora la pregunta es, si nosotros seguimos haciendo lo mismo, ¿Dios habrá cambiado de opinión con respecto a este asunto? Dios habrá dicho, bueno, ahora como son tiempos modernos y como esto ya esta gente ha avanzado, se han desarrollado, pues ahora ya esto que antes era una abominación para Dios, ahora ya no lo es. ¿Será así esto? Porque como a nosotros nos parece bien y es nuestro propio criterio, y de hecho se lo estamos dedicando a Dios, entonces como se lo estamos dedicando, Él tiene que recibirlo. Él tiene que recibirlo porque es una dedicación, es una celebración, es un recordatorio de que Él nació. ¿Acaso nosotros necesitamos hacer todas estas cosas para enseñar que Dios se hizo hombre? De hecho, la propia naturaleza, capítulos Romanos, en el libro de Romanos capítulo 1, ya habla de que la propia naturaleza misma declara la existencia de un creador. Si nosotros no habláramos, si nosotros no pronunciáramos su existencia, la naturaleza, la creación, las cosas creadas mismas declaran de que existe un creador. Dice que de modo que no tienen excusa. Las cosas creadas no tienen excusa, por lo cual hacer todo un ritual o toda una celebración para proclamar o anunciar que Jesús vino, eso ya lo ha hecho Él mismo. Él hizo toda la creación. Él anuncia todos los días, cada día que Él existe, cada día. Nosotros simplemente somos unos portavoces de su palabra, y eso es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es ser unos portavoces acerca de su palabra. No unos seguidores, no unos imitadores de lo que hacen los paganos. Entonces imitar lo que hacen los paganos para anunciar que Él vino utilizando herramientas paganas, cuando Dios nos ha dado verdaderas herramientas. Nos ha dado su espíritu, que nos guía a toda verdad, que es el que redarguye, el que convence, el que guía. Por lo cual no tenemos que asirnos de herramientas, de medios paganos para anunciar su existencia, para anunciar su encarnación. No, no es necesario. No es necesario. De hecho, porque no genera ningún resultado. Estas personas que están, perdónenme la palabra que voy a decir, quiero decirlo muy, muy claramente, estas personas que prácticamente están poseídas por el espíritu de la Navidad, allí no hay cabida para la palabra de Dios, no hay cabida para ellos. Por mucho que tú le hables de un creador, de que Jesús nació, no les importa que Jesús nació, no les importa. No les importa que Jesús nació o que haya nacido. A ellos les importa están tristes porque quizás se les murió un familiar, están tristes porque quizás no tengan para comprarle ropa a sus hijos en ese momento, están tristes porque están tristes, pero ellos lo que quieren es resolver esa situación que tienen. No quieren acercarse, ellos quisieran recuperar y resolver la situación en la que están pasando. Eso es lo que buscan. Detrás de toda esa melancolía, detrás de todo eso, de esos sentimientos, no es servir al Dios de Israel. Ese no es el motivo, ¿vale? Bueno, lo voy a dejar aquí. Yo creo que está bastante claro. A partir de aquí, cada uno entiendo que se seguirá manteniendo en su propia posición. Yo ya tomé mi decisión hace un tiempo acá, y cada uno somos libres para decidir a quién vamos a obedecer, si vamos a obedecer nuestros propios pensamientos, nuestros propios argumentos, o vamos a decidir obedecer sus mandamientos. ¿Sí? Sí, que Dios les bendiga.